lo bueno de virtual es que por lo menos yo les comparto los videos, les comparto los apuntes, que esto no se podía hacer en presencial, al menos yo cuando era auxiliar presencial. Era muy difícil compartir o tener que gestionar todo esto. Muy complicado. Y ustedes pueden ver los videos ya que están en YouTube una, dos, tres veces hasta que les quede, digamos, ¿no? La información que yo les comparto. Ya que yo les comparto y les hablo desde la experiencia. Entonces, desde ese modo hemos visto las preguntas del parcial 2, por ejemplo. Del parcial 2 hemos visto los modelos, ¿no? De las cadenas, de la serie. Que literal eso es lo que se veía, ¿no? Recalcarles, ¿no? Recalcarles que si vos igual sos del Z3 y viste modelos, por ejemplo, me imagino que no debe variar casi nada con los modelos que te voy a mostrar a continuación. ¿Ya? A ver, aquí mira, dice un modelo del SB que dice que hay que hacer una serie, ¿no? Una serie. Y hay que hacer el análisis, el diagrama en la prueba. Antes de empezar, ¿el ingeniero les pidió algo de código o no en este parcial? ¿O les dijo para el final nomás? A ver, avisen, avisen. Ya, para el final, ya. Bueno, no se descuiden, ¿eh? La parte del código es muy importante. Para ustedes es muy importante. Porque si van a entrar a vivir de este negocio, de lo que es la programación, tienen que saber programar bien. Los que se contratan en el mundo laboral, para los que trabajan, para los que saben programar, hay trabajo, digamos, ¿no? Para el que no sabe, pues obviamente no, digamos. Si no sabe hacer, no lo van a aceptar en ningún lado, digamos. ¿No? Y desde aquí es donde uno empieza. Ya se los digo porque ustedes recién casi ven poco programación, la verdad. Poco programación. Con el ingeniero Contreras, uy, esos dichos están muy adelantados. Ya ellos ya han visto todo, creo ya. Ya, así que de todas formas, igual como están ahorita en el primer semestre, no se olviden de programar. Cómprense una computadora. Si tienen una computadora, arreglenla. Empiecen a programar si quieren vivir de esto. Si quieren vivir de programación. ¿Por qué les digo? Porque ya les expliqué por qué. Entonces, volviendo a lo que eran los modelos antes de que me vaya a otro lado, ¿no? Los modelos del segundo parcial son series, cadenas. Cadenas de A e I. Se supone que esto ya lo hemos visto en un modelo similar, ya lo hemos hecho incluso, donde está por acá, está con parcial 2. Esto no sé de dónde era de números, creo que era de este, ¿no? Pero aquí, ¿por qué está tan chiverío esto? Ya, este era uno de números, pero eso creo que era el primer parcial. A ver, el diagrama de flujo y la prueba. Este era de un número. Este hace un algoritmo, cantidad total a pagar. Clase 8 dice parcial 2, pero no sé qué pregunta será. Creo que eran los impares. Ahí dice los impares. A ver. Determinar si un número es múltiplo de 6 y 9 a la vez. Si un carácter por teclado hace eso. Día de la semana. Este igual es otro parcial, pero no tengo. Aquí está. Este es otro parcial, por ejemplo, este es de la cadena. Fíjense de las cadenas, ¿no? Es el mismo que del SB, que la pregunta 1 del SB del semestre 1 y del semestre 2. O sea, el año pasado. Era la misma pregunta casi. Ahí hay una clase donde explico en detalle esto, cómo lo hice cada uno de estos pasos. Y además, saben que esto es válido, ¿no? Ya le preguntaron, ya asumen que sí. Y esto de acá igual. Que les dije que si no es válido esto, tendrían que hacer algo así.
que esto se ve muy feo. Así que para evitar eso, pregúntenle esto al ingeniero. Y ustedes me dijeron que sí, que es válido, porque él lo explica. Bien. ¿Quién está entrando? Ya. Ahí están lo de cadenas. ¿No? Cadenas vocales. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Ya. Ahí está la serie que lo van a hacer ustedes. Está muy easy. Ya, en el parcial 2 va a seguir repitiendo cadenas, ¿no? Cadenas. Y aquí está, este creo que era el examen. A ver. Prepare un algoritmo que lea un número entero y luego imprima todos los dígitos que son impares. A ver, si no me equivoco. Aquí está ese código. ¿No? Todos los dígitos que son impares y además la suma de los dígitos que son mayores a 4. Y además la suma de todos los dígitos, ¿no? Todos los dígitos. Y les comenté, creo que tenían que ignorar, solamente sumar los dígitos, ya no comparar. Ahí está el código igual, por si lo quieren probar. Esto sí, no sé dónde saqué esta pregunta. Creo que es esa, jóvenes, a ver. Creo que es esa pregunta. A ver. A ver, antes que me olvide. Creo que es esa. Creo que no hay nada más, sí es esa. A ver, ¿por qué les digo? Les digo porque lo estoy imprimiendo. Ya. Lo voy a recortar. Lo voy a mover acá. Dice, a ver qué dice. Los dígitos que son impares y además la suma de todos los dígitos del número. Imprimir los dígitos que son impares. Estoy imprimiendo los dígitos impares y además la suma de todos los dígitos del número. Ahí está. La suma de todos los dígitos del número. Y ahí está la suma de los dígitos. Aquí está. Imprimir dígitos impares y acumular la suma de todos los dígitos e imprimir. Sí, este de acá era el modelo ese que estaba buscando, exactamente lo mismo. Es del 2020, ¿no? La pregunta del parcial 2, número 2, del 2020-2. Ya. Entonces ya tienen tres modelos ahí resueltos. Uno era de números igual. Este sí está esto sí está a detalle, ¿no? Como saben, esto es lo mismo que el anterior, que este de acá. Ahí se lo voy a mover, a ver, ahí sí, al ladito. Y este más de acá es del parcial. Entonces tenemos ahí los tres ejercicios del parcial. Uno del número, que era mayor a 4. Y aquí les pedía solamente que sumen los números, o los dígitos del número. Y aquí están, ¿no? Y el último, que era de cadenas. Que ahí está. Y aquí hicimos, creo, las dos comparaciones, ¿no? La primera que era comparar si era diferente cada uno, la otra que era comparando a un conjunto. Bien. Lo demás son puro prácticos, ¿eh? Son puro prácticos, puro prácticos, puro prácticos, puro prácticos. Tipo de datos de que hay en Pascal. La clase 11 que... sí, aquí les mostré, ¿no? Les dije, a ver, la comparación entre un while y un for, ¿no? Les mostré ahí. Luego pasamos a los que son los caracteres de cadena. Imprime todos los caracteres hasta encontrar una O, les dije, ¿no? Y lo imprimía. Ahí está el código. Aquí les mostré la estructura del for. Y el último que hicimos fue verificar si un número era primo. ¿Correcto? Ahora yo les pregunto, ¿hacemos un ejercicio de práctico o hacemos un modelo de examen final? Ustedes deciden. Para que, ya que su final igual está cerca.
jóvenes. Sí, lo estoy grabando por si acaso ya. Ya les dije que yo cuando doy garantías tengo que grabarlo para que tengan un poco de lo que se avanzó. Ya jóvenes, entonces vamos a hacer un modelo de examen final ya para que no se nos acumule. Ya jóvenes, ahora sí. Me disculpo. Entonces vamos a hacer modelo del examen final ya para no nos retrasemos entonces. El examen final busquemos a ver si es que tengo. A ver si me acuerdo que estos modelos se los pedía Moisés. Aquí vale de Z3, fíjense. Pero creo que son del final. Sí, son del final. Empecemos por el último del último semestre, ¿ya? Empecemos desde abajo, ¿ya? Desde abajo vamos a empezar. 27, este es el 1-2021, cambiar nombre. ¿Dónde está? ¿Dónde está cambiar nombre? Yo estoy ciego. Ahí está. Ya. Empecemos desde acá entonces, ya, desde Z3. Fíjense, a ver qué nos dice. La serie o ya. Es una serie, jóvenes. Una serie y les pide el código. Les pide el código de la serie. Esa es una pregunta. La otra es otra serie y les pide el código. Correcto. Esta última. N valores numéricos positivos y negativos. Imprima solo aquellos valores que son negativos y además la suma de todos los valores. Ya, yo les pregunto ahora, ¿cuál hacemos? Le voy a dejar ahí, a ver, le voy a pegar ahí como examen final. Por si nos toca hacerlo más adelante. Nueva página 1, 2-21. Este de acá es otro. Nueva página, este es otro modelo. Y la otra que es este del final del Z3.
Bien, jóvenes, ahora yo les pregunto, ¿cuál hacemos? Esta pregunta que hice una serie, fíjense la serie, analicen un poquito. Tenemos que ir restando 9, 12, 15, 18, 21. Tenemos que imprimir los términos y sumar. Ir imprimiendo e ir sumando. Ya, ese es uno. La segunda es otra serie que va desde el 17 y va sumando 11, creo. A ver. Primer término es 17, luego el siguiente término se le halla sumando 11. Y luego restando menos 8. Menos 8 más 11. Menos 8 más 11. Me pide que imprima los primeros términos y la suma. Similar al anterior, solo cambia la serie. Acá hay como dos series, ¿no? Y aquí, bueno, hay dos tipos de secuencia. Y aquí solamente hay una secuencia, pero que la secuencia va incrementando de 3 en 3. Y la última, que es un algoritmo para leer por teclado valores numéricos, positivos y negativos, y luego tengo que imprimir solamente aquellos valores que son negativos. Y además la suma de todos los valores. Ahora yo les pregunto, ¿cuál hacemos? De todos. Este es el primero, el segundo y el tercero. ¿Cuál hacemos? La serie que hice reacciones nada más. ¿La serie? Sí, la que tiene dos secuencias, la de sumar y restar. Ya, como el compañero que está dando el privilegio para que hagamos esta, vamos a empezar con esta. Ya, a ver. La primera pregunta dice que hagamos esta serie con estas diferentes secuencias, analizar el diagrama y la prueba. Entonces vamos a ver primero que nada, dice el requerimiento, ¿no? Entonces voy a sacar mi lapicito, voy a empezar a dibujar. Ahí está mi lapicito, dibuja. Sí, dibuja más bien. Entonces, primero que nada hay que analizar, hay que hacer eso. Entonces, vamos a sacar el requerimiento. Ya. Vamos a dibujar, nos pide el requerimiento, ¿no? Requerimiento. A ver qué hago con esta foto, la quiero mover. ¿Qué hago? Y hagamos esto. De un momento lo voy a... Ya. Yo no sé por qué lo borré. Lo voy a ocultar, nomás quiero hacerlo aquí todo. Lo voy a ver acá. Ya. Ya, entonces, ¿qué nos pide? Como paso número 1 nos pide requerimiento, ¿no? Entonces voy a escribir acá. Requerimiento de lo que nos está pidiendo. Requerimiento de lo que nos está pidiendo. ¿Qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo que primero, el primer término ya lo sabemos y los siguientes términos son restando 11, sumando 11 y luego restando menos 8. Y así sucesivamente. Hay que preparar el algoritmo, imprimir los n primeros términos. Primer requisito, hay que imprimir, ¿qué cosa? Los n primeros términos. N primeros términos. Ya. Luego nos pide la suma de los términos impares. Yo le llamo acumular. Acumular los términos
Suma es lo mismo que acumular. Acumular los términos impares. Los términos... Alguien está entrando. Entonces esto lo voy a mover un poquito más allá. Esto lo voy a ampliar. Ahí está. Belleza. Acumular los términos impares, ¿no? Entonces, para nosotros estos son nuestros requisitos o requerimientos. ¿Ya? Estos son los requerimientos. Luego nos está pidiendo la salida, la entrada. Entonces, primero vamos a hacer la salida y la entrada, ¿ya? Salida. ¿Qué nos corresponde en la salida? Nos corresponde un cuadrito. Este cuadrito va a venir así, más o menos. Luego lo voy a mover, le puedo poner color incluso. Ahí está. El cuadrito, la salida. A ver si ve bien. ¿Sí? Luego tenemos la entrada. La entrada. Entrada. Otra vez otro cuadro para simular que va a ingresar un dato. Ahí está. Color negro. Dentro de la entrada, ¿qué vamos a especificar? ¿Cuántos términos vamos a requerir? Saben que cuando hablamos de series necesitamos saber cuántos términos vamos a mostrar. Entonces yo le digo al usuario, mire, ingresame tantos términos, ¿no? Ingrese la cantidad de términos. Allá. Ingrese la cantidad de términos. Entonces, ahí yo puedo colocar una pregunta. O directamente ahí, ¿no? Ingrese la cantidad de términos. Y le puedo decir un cuadradito de entrada para simular que me va a ingresar un dato, ¿no? Bien. ¿Qué más falta? Ya tenemos la entrada, falta la salida. Fíjense, la salida tiene que coincidir con los requerimientos, ¿no? ¿Qué pide? Los primeros n términos. Entonces, en la salida, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Los primeros términos, digamos, ¿no? Por ejemplo, que son el 17. O pueden colocar ahí términos, pueden colocar, incluso pueden escribir. Esto, el análisis es parte de su creatividad, jóvenes. ¿Ya? Esta parte del análisis veo que el ingeniero lo valora mucho. Porque yo hice, lo que les estoy enseñando, yo lo hice para ser auxiliar. Y el ingeniero Zuna lo revisa. Y me dieron 2 grupos, me dieron. O sea que los otros creo que tienen un grupo, nomás los otros auxiliares. Así que traten de hacer esta parte bien bonita. Aunque sea con colores y den tiempo. Si no, lo rápido, pero que se entienda. Ya, los términos. Luego de los términos tenemos los términos a mostrar. El 17, el 28, el 20, el 31 y el 23. Y así sucesivamente. O solo mostremos 4. Sucesivamente así hasta n términos, digamos, ¿no? A ver, n términos. Y al final tenemos que mostrar la suma, ¿no? Le coloco la suma. ¿Qué dice?
La suma de los impares. La suma de los impares. Y el cuadrito de texto donde supuestamente van a sumar la suma de los impares. ¿No? Ahí está. Bien, ¿qué más falta? A ver, ya hay la salida, la entrada. Luego nos estaba pidiendo, ¿qué más? A ver, ya se borrosan acá. A ver. Y títulos, valores internos, variables, acciones, ciclos y un ejemplo. Ya. Todo esto es su creatividad, les dije, ¿no? Requerimiento, salida, entrada. Hay que simular los procesos y ahora hay que hacer un ejemplito. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer acá, vamos a poner acá arriba ejemplo, ¿ya? Para que simulemos un ejemplo. Dice, por ejemplo, dice, a ver, ejemplo, lo ponemos acá. Hay algo acá que me dice, a ver. ¿Saben cuál es el ciclo while, no? Aquí le está diciendo usen el ciclo while. ¿Conocen el ciclo while? ¿O quién no conoce? A ver. No es como una decisión que a final de cuentas termina volviendo a la misma decisión hasta que sea falso o verdadero. Correcto, compañero. Eso se le llama while. Es exactamente lo que siempre hacemos como el ciclo, pues. O sea, yo desde el inicio les he enseñado con eso. O sea que no creo que estén perdidos. No, no, esto no. Aquí está. Esta estructura de acá se llama while, donde se repite una vez hasta que se cumple la condición. Esa es la estructura del while. Incluso hicimos la comparación con la comparación del método ¿dónde está? Lo borré, que miércoles. A ver. Ah, ya está acá. Está arriba. Hicimos la comparación del while. Aquí está. El while es la estructura esta de acá. Y el for es esta estructura de acá. Les decía, ¿no? Así que cuando les diga while, obviamente van a usar lo que ya han usado siempre. ¿Ya? Cuando les digan while es eso. Bien, entonces volvemos acá donde estábamos hace rato, hacemos el ejemplito y el ejemplito era el siguiente. Para los diseños de datos, están entrando yo aquí sigo. Ya, entonces el ejemplo va a ser variable n, o sea, aquí lo voy a var n igual a cuántos términos, a 5, ¿no? Si n vale 5, los términos ¿cuáles son los términos? Son 17, luego 28, 20, 31 y 23, ¿no? Se supone que todo esto son la cantidad de términos que son n. Son este bicho, ¿no? Y que cada uno de esos términos tiene una secuencia diferente. Por ejemplo, del 17 al 28 dice que primero tenemos que sumarle. ¿Cuánto hay que sumarle? Dice 17, 11. Luego de aquí para allá, lo voy a hacer con otro color.
hay que restarle. Menos 8. Menos 8. Más 11. Correcto. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? La variable. Nuestra variable va a ser t. ¿Ya? T va a empezar en 17. Ya t empieza en 17, automáticamente para pasar al segundo término tiene que sumarle 11, luego para pasar al siguiente restarle menos 8. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Con la banderita, ¿ya? Vamos a tener una variable, otra variable, var, en este caso va a ser una bandera, o un switch, por ejemplo, o un número, más que todo un número. Que en este caso va a ser, supongamos, K. ¿Ya? K. Por ejemplo, si K es igual a 0, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que vamos a hacer es que t va a ser igual a t más... Si K es 0 hay que sumarle 11. Caso contrario, si no, menos 8. Correcto. Entonces si K es 1, se le suma el menos 8. Esta es una condición. Y esta es otra condición. ¿Ya? De esa forma tenemos los valores de K. Ya. Bien, jóvenes, entonces ese va a ser el comportamiento de la variable K. Tenemos los términos, ya sabemos más o menos qué es lo que va a pasar, ¿no? Lo voy a cerrar en un cuadrito para que se vea el ejemplo ese. Lo tenemos bien por ahí. Bien. Ahora, ahí está el ejemplito. ¿Qué procedemos a hacer? Ahora procedemos a hacer el ciclo. ¿Ya? El ciclo. Por ejemplo, acá en entrada, ¿qué va a pasar en entrada? Tenemos una variable var. Vamos a ponerle var de variable. Tenemos a n, ¿ya? ¿Qué es n? Va a ser leer n. Al inicio tenemos que leer n. Para saber la cantidad de términos, digamos. ¿Correcto? Luego vamos a hacer el ciclo, ¿ya? El ciclo, vamos a determinar el ciclo. Ahí está el ciclo. ¿Quién domina el ciclo? Una variable. En mi caso yo voy a ocupar i, ¿ya? Mi variable va a ser i. Por ejemplo. Uy, se colgó esto, ¿qué pasó? Ahí ahora sí. Chucha. Ya. Ya. En el ciclo tenemos la variable i. ¿En cuánto va a empezar i? En 1. ¿Cuál va a ser la condición del ciclo? Siempre hemos ocupado la misma, ¿no? Menor o igual a n. Y por consiguiente,
y más 1. Entonces, en resumen, esto viene así. Vamos a ponerle acá inicio. Vámonos con verde. Inicio. La condición. Y lo que es siguiente, ¿ya? Ese va a ser el ciclo. ¿De dónde aparece n? N aparece de acá. Correcto. Uy. Ni modo. Ahí está el ciclo, que este es una variable, por si acaso me olvidé colocar el barra igual acá. Ya. Ahí está el ciclo, ¿qué más faltaría? Faltaría el comportamiento de los términos, ¿no? El comportamiento de t, por ejemplo. Entonces ahí digo, a ver, faltaría t. Pero este ejemplo me está incomodando. Ya lo dejamos ahí un ratito. A lo mejor lo que hago es esto, a ver. Ya. Ahí dejémoslos, ahí. Se movió todo, che, pero... Ya. Entonces tenemos la parte de la salida que ya sabemos que ahí están los términos, la suma de los impares. Ahora viene acá los términos, ya. Viene t. Aquí hay una variable llamada t. T. ¿Qué va a pasar con t? Pues t al inicio, fíjense bien, al inicio, t va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto empieza la serie? 17 creo que, ¿no? 17. Ahí está. Luego, cuando sea siguiente, va a depender de una condición. La condición va a ser la siguiente. Va a depender de k, ¿no? Si k es igual a 1, bueno, aquí dijimos si k era igual a 0, suma 11, ya. Si k es igual a 0, ¿qué va a pasar? Entonces, t va a ser igual a t más 11. Correcto. Luego t va a depender, ¿no? T va a depender de lo que haga este bicho. ¿Sí? Voy a copiar lo mismo aquí abajo. Y se va a repetir. Sería en todo caso aquí, sería 0, ¿no? Si me dice que no,
¿Qué va a pasar si no es 0? Hay que restarle menos 8. Prácticamente similar a esto, ¿no? Si k es igual a 0, sí va a sumar 11. Si es igual a 1, suma menos 8. Algo así. ¿Ya? Ahí está. Sí. El valor de t, ¿no? Pero aquí hay un detallito porque vamos a seguir bajando todavía. Vamos a seguir dibujando para que se vea medio que... Para que entienda el ingeniero que esto se va a seguir repitiendo hartas veces. Hay que necesitar la forma de esto para dibujar, ya que esto es una variable t. Ahí está el color, bueno, el color de este color. Y ahora, ¿qué más falta? Falta el valor de k. ¿Cómo va a funcionar k? Hace falta k. Ahí digo, a ver, entonces, ¿cómo va a funcionar k? Ahí está la variable k. K va a ser igual a ¿cuánto? A ver, k. K. Va, era bar, no k. Bar. K al inicio va a ser 0. Si k es igual a 0, ¿qué va a pasar? K va a ser igual a 1. Ya, así nos queda más simple. Por ejemplo, inicio, si k es igual a 0, k es igual a 0 al inicio, ¿no? Y condición. En la condición pregunta si k es igual a 0. ¿Qué pasa si es sí? ¿Y qué pasa si es no? K es igual a 0. Sí, k va a ser igual a 1. K es igual a 0. No. K va a ser igual a 0. Digo, vaya al revés, ¿no? A ver, si k es igual a 0, va a ser igual a 1, sí. No, k va a ser igual a 1. A ver, aquí me estoy confundiendo. Si k es igual a 0, pasa a ser 1. Se supone que aquí es 1. 1 es igual a 0, no. K vuelve a ser 0. Está bien. Entonces, ahí solamente faltaría la forma del cuadro. Ahí está. Sí, variable K. Ahí está el comportamiento de K. Y nada más, jóvenes, eso es todo. Ah, y falta la suma de los términos impares. Uy, ahora sí no. No. Me olvidé de eso. Entonces vengo un poquito por acá. Voy a decir por acá. Esto creo que lo voy a borrar ya. Esto de acá lo voy a sacar, creo. Porque está por demás. Ya le expliqué acá cómo funciona acá. Voy a poner un ratito. Ya. Entonces, los términos impares. ¿Cuáles son acá los términos impares, jóvenes? Los términos impares. El 17, 31 y 24. El 17 más el 31 más el 23. ¿Cuánto me da todo eso? La suma de los impares. ¿71? La suma de todo eso me da 71, dice, ¿no? 50 más bien 71. Está bien. Entonces, estas son las sumas de los impares, jóvenes, ¿ya? Hay que calcular igual esto. Los que son clave para nosotros son esto, los términos clave, y estos de acá son claves. ¿Ya? Entonces, son los términos claves que tenemos que mostrar. Hasta ahorita ya hemos hecho esto, ¿no? Si k es igual a 0, va a pasar eso. Si no, tanto. Y en el ciclo, nos olvidamos acá algo en el ciclo.
La condición siguiente y faltaba algo acá. Nos olvidamos de imprimir. Nos olvidamos de imprimir, jóvenes. Voy a sacar este cuadro a un lado. Siguiente, y más 1. Luego, antes de hacer eso, o puedo colocar las condiciones, ¿no? Aquí voy a colocar. Voy a borrar. Voy a moverlo nomás simplemente. Ya. Acá abajo. Y le voy a poner ahí. Imprimir. Imprimir los términos, ¿ya? Me olvidé de eso. Ya. Ahora sí. Tenemos imprimir T y tenemos I igual a I más 1. Ya, está, por consiguiente va a ser eso. Ya. Ahí tenemos el imprimir, el ciclo. Aquí tenemos el inicio. Inicio, luego imprimir. Falta ahí imprimir incluso. Ya, pero no importa, aquí está el imprimir. Luego, acá, ahí está acá. Y faltaría si la suma, ¿no? ¿Cómo sabemos si un término es impar? A ver, hay que saber esto, lo siguiente. Primero que nada, la suma de los impares var SM, suma de los, digo, SI, suma de los impares. Al inicio, SI va a ser igual a 0. Luego, tiene que verificar si eso es verdad. Recién va a decir que SI va a ser igual a SI más el término. Y la condición va a ser acá. SI mod 2 es igual a 0. Bueno, a 1. Ya, esa es mi condición. Esto es al inicio. Luego viene por consiguiente o por condición. Que si esto es verdadero, todo esto te da true. Si eso me da sí, tengo que sumar. ¿Ya? Y eso es todo, jóvenes. Todo lo que es el análisis. Que nos hemos tardado, la verdad. Yo pensé que iba a ser rápido. Ahí está. Bien. Ahora, ¿qué falta? El diagrama, ¿no? Bien, entonces pasamos a hacer el diagramita. Entonces, a ver, lo hacemos acá abajo. ¿Ya? Pasamos a hacer el diagrama. Lo voy a colocar acá con color inciso B. Diagrama. Como yo todo esto lo tengo en la mente, jóvenes, ahorita lo tengo por experiencia, ¿no? Entonces el diagrama desde el inicio. Le pongo inicio. Que va acá, las variables que voy a ocupar. Las variables que voy a ocupar, que en todo caso siempre la var, ¿no? Var, estoy ocupando n, la cantidad de términos, el término, la suma de los impares. Luego el contador del ciclo era i. Nada más. Luego
acá voy a declarar, o bueno, leo, ¿no? Tengo que leer. ¿Qué voy a leer? La cantidad de términos. ¿Cuántos términos voy a ingresar, digamos, no? Aquí puedo colocar un comentario, ¿no? Número de términos, digamos, ¿no? Número de términos. Luego, aquí recién coloco mis variables. ¿Qué variable tengo? T en 17. SI en 0. Y la variable I en 1. ¿Sí? Ah, verdad, ¿no? Y K, no olvidar de K, mira, interesante. K igual a 0. Ya, si K igual a 0, K igual a 0. Ya, falta K, ¿no? Me olvidé de la banderita. Bueno, yo le llamo bandera. No sé, me traumé con eso. Entonces K, falta K. K va a ser igual a 0. Ahí está. Ahora, ¿qué falta? A ver. Ya está acá. Falta nada más. Falta el ciclo. El ciclo se genera con I menor o igual a ¿cuánto? A N. La cantidad de elementos o mi contador en todo caso tiene que ser menor o igual a la cantidad de elementos que hay en N, al número de términos. Si eso es verdad, ¿qué pasa si eso es verdad? Imprimimos, ¿no? Hay que imprimir. ¿Qué cosa hay que imprimir? Hay que imprimir el término T. Imprimimos T. Luego ya imprimimos el 17. Pasamos a lo que es el 28. ¿Cómo pasamos al 28? Al 28 pasamos restándole, ¿no? Pero antes de hacer eso, hay que verificar cuánto vale K. Pregunto. Aquí preguntaba. K es igual a 0, le decía, ¿no? K es igual a 0, le decía yo. Si él me dice que sí o me dice que no, ya vemos qué va a hacer. ¿Qué pasa por sí? Vengo arriba y digo, a ver, ¿qué pasaba si K era 0? A ver. T igual a 11. Ya, T igual a T más 11. ¿No ves? Entonces ahí dice que va a ser T igual a T más 11. Y por consiguiente K se vuelve 0. Digo, se vuelve 1. Y al otro lado, T va a ser igual a T menos 8. Y por consiguiente, K vuelve a ser 0. Era simplemente eso. Pueden hacerlo todos en una sola línea, no pasa nada. Aquí igual. Se viene por acá, se viene por acá. Se juntan en un cierto punto para cerrar el if, ¿no? Y ahí está, fíjense, T igual a T más 11 y K igual a 1, ahí está. Vámonos a T, ahí está T. K 0, sí, T igual a 11. Si K es igual a 0 y no, T igual a T menos 8. Y con K lo mismo, si K es igual a 0, empieza el inicio, ¿no? Si es 0, obviamente K vale 1. Caso contrario, K vale 0. K vale 1, K vale 0. Ahí está. Ahí hicimos ya. Ahora, ¿qué faltaría el último? La suma. ¿De quién? De los impares. ¿Cómo sabemos si es impar? Si el término... Pucha, pero acá ya le hemos restado. Lamentablemente. Ya. Nos hemos olvidado del orden, ¿ya? El orden aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque lo he alterado todo. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Como más bien esto es virtual, pucha, puedo mover la pizarra a mi gusto. Bien. Si no, tenía que borrar todo y escribir de vuelta allá en pizarra presencial. Entonces, aquí faltaría una cosa. ¿Qué nos falta acá? Si el término es impar. Solo si el término mod, ¿cuánto? 2 es igual a 1, es impar.
¿Y qué pasa si es impar? Sí. No. Si es impar, vas a sumar los términos. Suma de los impares va a ser igual a suma de los impares más t. Nada más. Caso contrario, no hacemos nada. ¿No? Simplemente eso. Y recién ahora sí vengo a traer este de acá. El que lo sacamos. ¿Por qué hice eso? Pasa que hice eso porque necesito a t. Verificar t. Pero cuando lo hice acá ya le sumé 11, digamos. Ya deja de ser par o impar, así que no tengo el control de eso. Para evitar ese problema tuve que colocarlo arriba, ¿no? Para sumar. Y recién aquí ya cambié el estado de t. Ya está. Ahora, ¿qué procede? Ya tenemos esto, sí. Ya tenemos esta parte de acá, sí. Tenemos esto de los impares, sí. Tenemos este del ciclo. A ver, del ciclo, ¿qué me falta? ¿Me falta i igual a 1? No, ya lo hice. Ya lo hice. Ah, me falta imprimir t, ya lo hice. Me falta i igual a i más 1. Ah, eso me falta. Me falta i igual a i más 1. Entonces, al final de cuentas, voy a imprimir i igual a i más 1. Ya, ahí está. Y aquí viene esto. Un palo hasta por acá más o menos. Y aquí. Ya. Ahora sí jóvenes. Ya. Si es por falso, obviamente no. Se va por acá por la izquierda, ¿no? Y aquí llegamos. ¿Qué pasa acá? Simplemente dibujamos y decimos, hay que imprimir la suma. ¿Cuánto es la suma? Suma de los impares, ¿no? Y es por una cadenita, ¿no? La suma es... Y ahí está. La suma es y SI, ¿no? Ahí está, SI. Y aquí simplemente un fin. Fin. Ese es todo nuestro diagrama, jóvenes. El diagrama completo. Según yo, a ver, i igual a i menos 1. Aquí está el contador. Muestra el término. Si es impar, lo suma. Si caso contrario k igual a 0, vuelve a ser 1. Le va a dar no, le resta 8. Si esto era 17, le suma 11. Está bien, jóvenes. El diagrama está bien. Bien, entonces ustedes lo que van a hacer a modo de practicar es hacer la prueba de escritorio. Y si pueden, lo programan. Programenlo a modo de practicar. Ya tenemos varios similares así de acá. Fíjense. Tenemos acá. ¿Dónde está? Acá hemos programado este de acá igual. Aquí está con cadenas. Acá otro de números. ¿O de qué era esto? A ver. No sé, no me acuerdo de qué era. Este de números lo programamos. El de números. Los de series. Los de series no lo programamos, ¿no? Pero a modo de practicar vayan programando los jóvenes. A modo de distraerse, ¿no? Si van a vivir de esto, les tiene que gustar. Bien, jóvenes, eso sería todo por hoy. La siguiente clase lo resolvemos. El código, si es que no pudieron. Y ya la prueba lo hacen para modo de práctica igual, ¿ya? Porque recuerden, miren, les pide análisis que ya hicimos. El diagrama que ya hicimos, que está hecho con while.
Faltaría la prueba, ¿no? Que son 15 puntos, dice. Luego dice, escriba el código, el programa del lenguaje en Pascal. O sea, escribirlo en la hoja. Luego, colocar el comentario de mi nombre y registro. Luego tengo que usar el teléfono para codificarlo en Pascal. O sea, tengo que codificarlo a Pascal. Luego, el resultado, mostrar el resultado. Entonces, 50 puntos es hasta el inciso C y los otros 50 es código. En el final. Pero en el final ustedes no van a llevar teléfono, así que van a tener lo que hacer a pulso, ¿no? Ya. Bien, jóvenes, eso sería todo por hoy. ¿Alguna duda antes de retirarnos?